Muy buenas tardes, bienvenidos. Seguimos con el libro, no, la carta. Epístola era la forma en que las Biblias antiguas decían, ahora dice directamente Colosenses, directamente. Muchas veces las personas que no conocen, eh, hasta que entran en entender lo que significa, ¿no? Conocí a alguien que se reía de tesalonicenses, sin ninguna idea de que eso era, le resultaba gracioso ese nombre. Esos eran los nombres de las ciudades del tiempo de Jesús, del tiempo del Imperio Romano. Bueno, vamos a seguir con esta carta que estoy reiterando muchas cosas, pero eh, que tiene tanto contenido, tanta profundidad y que hay que leerla, creo de todo corazón, leerla como la estamos leyendo, volviendo, vamos, venimos, porque realmente eso es comprender, ¿no? Todos sabemos lo que se está hablando de los problemas con la comprensión lectora hoy en día de todos los alumnos, pero pasa lo mismo con los que no son alumnos, los que no están estudiando. Hay un tema serio de comprensión por la cantidad a ver, todo lo que tenemos no me sale de menúes diferentes de lecturas por todos los dispositivos que nos atraen y que tenemos en la mano, y por tanta información, y todo entra, escuchamos, vemos, pero es un tema cultural, se va aflojando lo que significa una lectura que la tomemos, la recibamos, primero la entendamos, la recibamos y por supuesto nos apropiemos. En lo que hablamos de la Biblia, que nos apropiemos. Si las informaciones se nos pasan, eh, realmente muchas las necesitamos y las tenemos que pensar y las tenemos que tomar. Pero con la palabra de Dios tenemos que hacer todo ese proceso que hablamos siempre de entender, pero es porque después nos tiene que iluminar nuestra vida. Bueno, sea donde llegamos ayer, en la mitad del capítulo 2, más de la mitad, pero eh, al volver, al seguir y continuar, me voy dando cuenta de qué manera el apóstol Pablo hacía eso entendiendo que sus lectores seguramente no iban a recibir copias de la carta, iban a recibir una carta que después iba a ser leída en los cultos, ¿sí? Por ahí se hacían alguna nueva copia, supongo que sí, eh, pero, pero había que escuchar y había que comprender. Entonces la enseñanza de Pablo va y viene. La primera cosa que capté para el día de hoy fue la enseñanza, el tomar los distintos aspectos que usa en la carta de la resurrección. A ver, yo anoté 1:18, en el himno ese que leímos en el capítulo 1, donde dice en la segunda parte del 18 que está hablando, que es el principio, Él es el principio de la resurrección para ser en todo el primero. Y acá está hablando de la resurrección de Jesús. Y después, en el capítulo 2, que eso lo leímos ayer, eh, a ver, enseñanzas encadenadas, ¿no? Cuando está hablando de este tema, de los principios de este mundo, de estas nuevas herejías, él recuerda en contra de la circuncisión, que volvía a hablar esta gente, la circuncisión de la carne, hablando de la circuncisión como el bautismo, ¿no? Cuando dice, a ver, en 2:12, si es 12 esta circuncisión, la efectuó Cristo, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Entonces, una concepción o una ilustración muy importante
para ese mundo que venía de la otra circuncisión. En él también fuimos resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Acá une la enseñanza del himno del capítulo 1 con esta enseñanza que está dando tan clara del bautismo como una señal de la resurrección espiritual, de la transformación de la vida. De manera que Pablo es como que va volviendo enseñanzas, le va dando un avance, un nuevo paso, ¿sí? Por eso, perdón por la reiteración, tenemos que volver y tenemos que ir entendiendo. Bueno, acá viene en el 13 otra entrada en la enseñanza que va a volver a repetir. Pero ahora dice, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Y ahora termino de leer este párrafo, que es el último con que terminamos ayer, porque hace falta una explicación. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarlos todos los pecados, anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Y acá dijimos que se refería a toda la ley que todo judío consideraba que era lo que Dios había dejado en el Antiguo Testamento. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Esta explicación, esto es doctrina cristiana, pero les estaba hablando, no eruditos, estaba hablando a una iglesia. Entendamos que el Señor clavó en la cruz con su muerte todos los pecados, sin que fuera necesario seguir haciendo sacrificios. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Esto es bastante complicado, no tanto, pero hay que entenderlo. Ahora, tomemos las primeras palabras del versículo 15. Desarmó a los poderes y a las potestades. ¿Qué eran los poderes y potestades que había hablado en el capítulo anterior? Cuando hablaba de... estaba me olvidé ahora si eso estaba en ese himno o estaba en lo que decía después. Volver a leer. Pero poderes y potestades de esto, de la adoración a los ángeles y todas estas cosas que salían confundidas y que la gente estaba teniendo parte del cristianismo con la fe en la salvación en Cristo, pero después todas las otras cosas. Y ahora después en un momento va a hablar específicamente. Pero lo que sí, acá está hablando de lo que significó la muerte de Cristo. En la cruz desarmó a los poderes y a las potestades, a toda esa influencia que finalmente tiene como padre a Satanás y el mundo demoníaco, desarmó por la victoria de Cristo en la cruz. Ahora dice, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Nosotros en este tiempo lo único que podemos pensar es en un desfile militar, un día de la patria, pero para ellos lo que tenían en mente eran los desfiles en el Imperio Romano cuando el emperador avanzaba o el general del ejército de una victoria con todos sus soldados atrás, y eso era un desfile triunfal. De manera que esta es una imagen, esto es una metáfora de la victoria de Cristo sobre toda ideología que quiera oponérsele. Tengo algunas, acerca del triunfo de Cristo, algunas citas que realmente no se me hubiera ocurrido si no fuera que están ahí en las referencias. A ver, Lucas 10, 17. Cuando vuelven los 70 que Jesús mandó a predicar y 2 regresaron, dijeron entonces, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y uno dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
La verdad que yo ni me acordaba de esto, pero el triunfo de Cristo de una manera así, simbólica, impresionante. A ver, se me fue Romanos 16, 20, en el último capítulo dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Así que acá otra cita de triunfo. Y después tengo otra en segunda de Corintios 2:14, segunda de Corintios 2:14, que dice, gracias a Dios en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Por medio de nosotros se esparce la fragancia de su conocimiento. Pero esa idea de desfile triunfal, miren cómo sirven las referencias. Entonces, y acá viene una así que, estos conectores que dicen, bueno, después de todo eso dicho anteriormente, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Entonces, estas eran las cosas que traían estas herejías. Y lamentablemente hay muchas nociones judaizantes que están metiéndose muchas veces en las iglesias cristianas, y esas cosas de prácticas, de normas, de reglas que tienen que con cumplimiento, ¿no? Apuntando al cumplimiento. Acá hablan de fiestas religiosas, comida, bebida, que esto no se come, que esto, ¿sí? Nosotros hemos entendido que las cosas del Antiguo Testamento que Dios prohibía, por ejemplo, en la alimentación, tenían que ver con aquellas cosas que pudieran traer perjuicio a la salud en tiempos que no había sanidad, no había forma, no había hospitales, no había nada. Dios les enseñó en los libros del Pentateuco. Pero acá parece que esta gente tenía todo este tema de cumplimientos. Y acá Pablo dice algo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Y esto de la sombra es como una anticipación. Todo eso antiguo, todas esas cosas de cumplimiento, eran una sombra. Y después dice 2 puntos, la realidad se halla en Cristo. Por eso hoy pusimos una iglesia confirmada en la fe, porque esa frase estaba. A ver, tengo que encontrarla, creo que sí, en este mismo capítulo, cuando Dios le dice que vivan arraigados y edificados, confirmados en la fe. Y todo lo que está haciendo el apóstol Pablo con esta enseñanza es confirmarlos en la fe. El acercarse a Cristo tiene una base fundamental de la salvación que tenemos en Él por su obra en la cruz, pero había un montón de cosas de entendimiento, de arraigarse, de cimentarse en la fe para ser confirmados. Una palabra clave en esta carta a los filipenses. A ver, a los filipenses, a los colosenses, perdón, a los colosenses. Bueno, a ver, entonces, no sé si pasé de largo eso. No. Eh, sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. Este es un pensamiento positivo, claro, sobre todo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Y entonces ahí nos hace entender que esto también tiene que ver con el ascetismo, ¿no? Esa cosa que también nos ha venido por los hindúes de hacer gran sacrificio con el cuerpo y cosas para dominarse. Fíjense lo que dice Pablo ahora. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos en su razonamiento humano. eh, Todos aquellos que hacen esas prácticas. Así que muchas veces la gente no cree, ¿no? A los religiosos que tratan de mostrarse religiosos, ¿sí? En lo exterior.
dice, envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza, o sea, Cristo. O sea que está diciendo que acá hay cristianos que están metidos en estas herejías, que están mitad y mitad con la fe cristiana. Y lo peor es que hacen alarde de esas prácticas y de esos cumplimientos. Creo que seguimos teniendo hoy también en el cristianismo cosas así, que lo exterior, ¿sí? Parece que vale más. Ya Jesús en el Sermón del Monte habló de los que oran para que los vean, de los que ofrendan para que los vean, etcétera, etcétera, etcétera. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza, a Cristo. Por la acción de esta, y es interesante porque ahora esto mete otra enseñanza básica de Pablo a las iglesias. Por la acción de esta, o sea, de la cabeza de Cristo, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. O sea, acá está poniendo enfrentados todas las prácticas religiosas que venían siendo, acuérdense que hablamos de que en el siglo segundo esto fue un boom, de manera que todo esto que se venía infiltrando en la iglesia, ¿sí? No iba a permitir crecimiento como Dios quiere. Y este tema de que el cuerpo sostenido mediante las articulaciones y ligamentos, Pablo lo iba a enseñar con mucho detalle, por ejemplo, en la carta a los Efesios. Efesios, que era otra de las ciudades de la provincia de Asia, ¿sí? Y que estaba evidentemente en relaciones con ella, pero a los Efesios él le dedicó este tema de las articulaciones del cuerpo. Sí, y acá, por eso, ese versículo, esa parte del versículo 19 es un agregado de uno de los temas del apóstol Pablo. Pero ahora vamos al 20. Sí con Cristo, esos sí condicionales que no son de duda, no son, no sé si, no, son por ahí, después lo vamos a ver en el capítulo siguiente. También se puede usar ya que. Entonces, digamos, a ver, ya que con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, a todas esas enseñanzas, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como, y acá va directo a los problemas que los hermanos de Colosas estaban teniendo, algunos, pero Epafras ya le había contado a Pablo, porque se someten, ojo, someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques, o sea que por ahí va la cosa. No sabemos más que esto, pero había cosas que no se podían tocar, a cosas que no se podían comer, preceptos humanos. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas, con razón tenía la idea, lo decía ahí. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Esto es lo que antes decía, sombras, ¿no? Son cosas de antes o lo de ahora. Son modas. Pablo no tenía la palabra modas, que si no lo hubiera puesto. Esta es la idea. Son modas, son famas. Tienen sin duda, y va a cerrar esta enseñanza, porque como vemos, y ahora que estamos entendiendo más, tenían fuerza. Había peligro. O sea, el apóstol que había creado las iglesias del mundo, del primer mundo cristiano, tenía necesidad de advertir, enseñar y ser fuerte. Tienen sin duda apariencias de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad
y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Esto es muy, muy fuerte y muy claro. Diciendo, ustedes hacen todas esas cosas como parecer piadosos y puros, pero lo llamado de la carne, lo que él llama apetito de la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, no se cambia, no se cura, no se transforma con esas prácticas. Y empieza el capítulo 3, el maravilloso capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Ya que han resucitado con Cristo. En la tercera vez, en cada capítulo, vuelve a tomar una mirada distinta a la resurrección, a la resurrección personal, con el bautismo. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Versículo famoso. Todos estos primeros 3 famosos, repetidos, pero acordémonos que vienen por toda la enseñanza anterior. El haber resucitado con Cristo significa que los creyentes confirmados en la fe, como nos está enseñando, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Arriba no es un lugar físico, es un lugar espiritual, pero sigue. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que primero dice busquen, después más que busquen, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esto es para entenderlo, porque ojo, acababa de decir que han resucitado con Cristo, ¿sí? Ese muerto no quiere decir muerte física ni muerte espiritual, pero sí fue el paso para llegar a ser resucitados con Cristo. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Si habremos escuchado mensajes sobre este pasaje, sobre este versículo, ¿sí? La vida escondida con Cristo en Dios. Y sigue en el 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, en el renglón anterior había dicho que estaban muertos, ¿sí? Pero que nadie se quede ahí. Cristo es la vida de ustedes. Cuando Él se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Una mirada al futuro de gloria, de la segunda venida de Jesús, de la vida eterna, que hacía falta recordarlo en medio de todo esto que significaba las luchas de la vida cristiana, con las tentaciones, con las influencias. Esto es perfecto para el día de hoy, que estamos llenos de influencias que tratan de borrar a Dios, que tratan de mezclarlo con un montón de otras ideologías, muchas de ellas totalmente torciendo lo que Dios ha creado y ha indicado y ha enseñado, ¿sí? No, es decir, estamos entendiendo el trasfondo de los cristianos del siglo I, pero este es el mensaje que Dios nos dejó para hoy y que nos habla muy claramente con las cosas que hoy tratan de infiltrarse, ¿sí? en la base de lo que es Dios creador y Dios salvador. Bueno, eso de la vida escondida con Cristo en Dios tiene un montón de lecturas que yo creo que cada uno, esta es una lectura que cada uno la tiene que tomar, la tiene que analizar, la tiene que hablar con el Espíritu Santo, ¿no? De qué manera siento que buscando y concentrándome en las cosas del Señor, las cosas de arriba, en las cosas realmente las espirituales, sentir quizás hasta quitar idea de temor, porque la vida nuestra, como estamos, habiendo sido resucitados con Cristo,
está escondida, está segura, ¿sí? Pero cada uno tómela y trabaje con este versículo. Y además con la esperanza de que Cristo, que es la vida nuestra, se manifieste y nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Creo que la esperanza de estar escondida en nuestra vida con Cristo es seguridad, es confianza, ¿sí? Y esto confirma nuestra fe. Bueno, estamos sacándole la enseñanza a los colosenses pensando en nosotros, pero así tiene que ser la lectura de la palabra, ¿eh? Por tanto, acá, otra consecuencia, y acá, de todo lo dicho, muchachos, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y como Pablo no habla así en forma muy solamente metafórica, 2 puntos: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Es adorar al dinero, a la ambición, al poder, todo eso. Los grandes pecados, ¿no? Las grandes cosas que muestran estar lejos de Dios. Así que hagan morir. Fíjense cómo está trabajando con muerte y vida, ¿sí? Abandonar, dejar. Por estas cosas viene el castigo de Dios, ¿sí? O sea, firme y serio. O sea, no es cuestión de estar, ¿sí? A medias. Bien. Ustedes las practicaron en otro tiempo. ¿No vieron que antes había hablado otra vez de antes? Vuelve otra vez a la vida de antes para no olvidarse. Ustedes las han practicado en otro tiempo, cuando vivían en ellas, ¿sí? Y cuando habla de que nada de todas las prácticas religiosas nuevas pueden hacer, de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Acá presenta a Cristo, su muerte, la muerte de cada uno cuando acepta a Cristo, la vida, y entonces dice las cosas que tienen que quedar atrás. Las practicaron en otro tiempo cuando vivían, pero ahora abandonen, no, hay otra lista. Pero ahora abandonen también, por eso de que los pecados más graves, acá, todo hay que abandonar. Abandonen. También todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Punto. ¿Terminó? No. Dejen de mentirse unos a otros. Lo dejó en otro punto, ¿eh? Así que vienen enojo, ira, malicia, va cada vez más grave, calumnia, lenguaje obsceno. Y la mentira, pero la mentira unos a otros, ¿eh? O sea, esto si uno lo mira así, levantando una iglesia, y la iglesia del Señor, en la que haya todas estas cosas que impiden que el amor de Dios esté ahí mostrándose. Y acá viene: ahora dejen de hacer todo eso, ahora que se han quitado una de las metáforas más claras. Mire, esto es muy claro. Se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Acá le pone la palabra vicio, agrupando todas las cosas que acaba de mencionar. Pero dice que ustedes, nosotros, los cristianos, nos hemos despojado. Lo pone en pasado, se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Solo que quitarlo, no, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Los grandes, esos que son muy repetidos versículos de Colosenses están acá en el capítulo 3, pero la carta es toda, ¿eh? Y acá está toda la obra de Dios en la transformación de una persona, que no se da un día solo, porque acá lo dice, que la nueva naturaleza se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Esa idea que a mí me gusta tanto de lo que Dios quiere que podamos recuperar la imagen y semejanza. Y acá está.
¿eh? Renovando. Habrá que volver atrás, morir de nuevo a ciertas cosas, a lo que sea, a lo que Dios me está mostrando acá, y renovado porque tenemos una nueva naturaleza. Eso es lo que permite que podamos estar mirando las cosas de arriba. Si tenemos una nueva naturaleza, si la obra de Cristo en nosotros se ha realizado una vez y se va renovando permanentemente, mirando las cosas de arriba. En esta naturaleza, y acá viene otra de los broches de oro que tiene Pablo, en esta nueva naturaleza, aplicando todo esto que había que dejar, no hay ni griego ni judío. Déjense de pelearse los cristianos que son judíos y los cristianos que vienen del paganismo. No hay ni griego ni judío, circunciso ni incircunciso. Ahí están los mismos, culto ni inculto. Ojo, el trasfondo griego de valor, de gran valor, de la filosofía, culto ni inculto. Frente a Cristo, todos iguales. ¿Qué me falta? Esclavo ni libre. Esclavo ni libre. Son todos iguales. Somos todos iguales. Sino que Cristo es todo y está en todo. Pablo volvió a sus palabras favoritas, está en todo y está en todos, en todas las cosas y en todas las personas. Y esto es para trabajarlo, mirarse, analizar y cambiar. Lo único que tengo que recordar es que falta en una lista casi igual a esta que les dijo a los Gálatas, y la provincia de Galacia estaba ahí pegada a la zona de los colosenses. En la lista de Gálatas dice no hay hombre ni mujer. Ya en el Evangelio decía son todos iguales y no hay diferencia. Bien, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Bueno, vamos a terminar porque ya nos pasamos. Qué fuerte que es esta carta. Vamos a volver a leerla, vamos a leer sus pasajes, vamos a seguir entendiendo los pensamientos trabajados y trabajados para que se comprenda. Pablo no insistía, no volvía a explicar, era para que se comprenda, para que podamos llegar al corazón de esta nueva vestidura que tiene un creyente y hace que sea una persona a la imagen de Dios. Que Dios nos bendiga en todo el trabajo, que la palabra esté llenándonos, transformándonos y abriéndonos la cabeza para poder permitir que el Señor obre en nosotros todos los días y cada día. Mañana seguimos, que Dios los bendiga.